¿Qué tal amigos? Buenas noches. Una entrevista más en Tercer Fútbol, un nuevo personaje que nos acompaña en nuestra revista digital. Se trata de Daniel El Mono Viteri, arquero guayaquileño que también tapó en selección una diversidad de clubes a nivel nacional que está hoy junto a nosotros en Tercer Fútbol. Daniel, bienvenido. Gracias, Martín. Un abrazo a la distancia. Siempre es lindo hablar de fútbol, conversar anécdotas y bueno, para hablar un poco de mi carrera y del fútbol ecuatoriano. Listo, Daniel. Vamos desde el inicio. ¿Cómo se dan tus primeros pasos? ¿Cómo te enamoras de este deporte? Eh, yo creo que como la mayoría, ¿no? De niños que les gusta el fútbol, con una pelota, con los amigos en el barrio, con siempre tratando de ver una figura del lugar de la posición que te gusta. A mí me gustó siempre el arco y siempre me agradó. En ese momento mi figura era Carlos Luis Morales. En ese momento estaba haciendo figura en la Copa Libertadores, había tapado penales con Barcelona, entonces eso también me ayudó mucho a tomar la decisión de ser arquero y que me gusta el fútbol. Y de ahí jugando con mis amigos en el colegio. ¿Cómo es tu etapa de juvenil? Tú debutas en Emelec en el 99. ¿Cómo fueron esos primeros pasos entre pasar de juvenil a ya debutar como futbolista de la mayor? Es, eh, Debuté muy a temprana edad, iba a cumplir 17 años, en el 99 cuando debuté. Eh, Primero una emoción terrible, no lo podía creer, pero a la vez sabía que me había sacrificado muchísimo por estar en ese lugar, ¿no? Yo desde muy pequeño me puse una meta que era ser jugador profesional, eh, y se me estaba cumpliendo en ese momento, tratando de aprovecharlo, que es lo principal. Las oportunidades en ese momento se le daban pocos por los jugadores jóvenes, más un equipo como Emelec. Se me dio y enfocado en aprovecharla. No podía dejar pasar esa oportunidad que tuve en ese momento y bueno, gracias a Dios en su momento me fue muy bien y eso me llevó a poder establecerme dentro del fútbol ecuatoriano. Ya afianzado en el puesto de arquero en Emelec, ¿cómo viviste ese bicampeonato en 2001 y 2002? En el 2001 yo ya venía jugando en el 99 debuté, de ahí jugué poco, en el 2000 ya comencé a jugar de la mitad del año para adelante. En el 2001 eh, ya participé también en un Mundial Sub-20, eso me ayudó muchísimo, jugué Copa Libertadores, el equipo andaba en una buena forma, había una mezcla de muchos jugadores de la cantera que venían conociéndose muchos años atrás y jugadores claves en ciertas posiciones de mucha experiencia. Eh, Se hizo un buen año, estuvimos a punto de ganar dos campeonatos a la vez. Un miércoles perdimos una Copa Merconorte, que es como la Sudamericana de ahora, la final, y el domingo era la final del campeonato, que la ganamos, me acuerdo en ese momento, le ganamos a Nacional, que Nacional con el empate aquí de visitante ellos quedaban campeones, nosotros le ganamos un gol faltando 8 o 7 minutos de Cookie Juárez. Emocionante, era un sueño para mí, más porque yo había estado en MLE desde formativa de los 11 años, imagínate, ya con una muy identificado con el club, hincha y todo, mis padres también, entonces fue un sueño cumplido y bueno, a muy corta edad también, porque era muy joven, pero bueno, fue uno de los lindos momentos que dentro de mi larga trayectoria como futbolista, comencé a tenerlo, ¿no? Luego, posterior a ese buen trayecto por Emelec, pasas a Deportivo Quito. ¿Cómo fue la vivencia allá en la capital, el pasar de Guayaquil a una ciudad como Quito y en convertirte en una de las figuras del equipo Chuza? Al principio duro por todo, ¿no? Por la ciudad, por alejarme de mi familia también, por haber salido no muy bien como hubiera querido de Melé. Pero
bueno, se me presentó otro reto que en ese momento era el presidente Rodrigo Gijón, me abrió las puertas a un equipo que estaba muy bien posicionado dentro del campeonato nacional, que estaba entre los equipos que tienen mucha historia en el fútbol ecuatoriano. La hinchada se portó muy bien conmigo, la institución en sí, de los que tienen mucha gente trabajando ahí hace muchos años también. Bueno, después todo el mundo sabe los problemas que después tuvo dirigencialmente, pero de ahí es una hinchada muy querida, que no son una gran cantidad, pero los que siempre van alientan muchísimo. Luego en ese tiempo pasas a quizás lo que viene a ser la otra vereda en Quito, que es la Liga. Y antes de que nos detalles cómo fue la experiencia en Liga, cuando tú empezabas en Guayaquil, ¿te imaginabas luego llegar tanto tiempo a pasar con la camiseta alba? No, no, yo creo que el futbolista en sí no vive en el momento en el equipo que está, ¿no? Se va proyectando poco, pero bueno, pero a decir un ejemplo, te digo, quisiera jugar en el exterior, quisiera jugar en la selección, pero de ahí va viviendo poco a poco porque eso te va llevando a que tú te vayas poniendo metas un poco más cercanas y un poco más lejanas, ¿no? No sé, ya cuando estaba en el Quito viví los clásicos con Liga, eh, que bueno, que tiene hinchada que tiene en Quito, que es la que más hinchada tiene en Quito y en esa zona de la sierra. Ya venía con una estructura buena también, que me venían hablando que es un club muy organizado desde la estructura. Eso también me ayudó a tomar la decisión de decidirme por liga, ¿no? De ahí después se me dieron muchas cosas buenas cuando llegué ahí, pero como te digo, no me imaginé cuando yo estaba en Melea que iba a terminar el día con 9 años que estuve. ¿Y cómo fue precisamente esa trayectoria en Liga? Fueron varios años, participaste de cosas muy importantes con el club. ¿Cómo fue esa trascendencia con Liga? Bueno, llegué en el momento indicado, ¿no? Justo en el 2008, cuando comenzó la historia de Liga en el ámbito internacional. Eh, yo soy muy agradecido del fútbol por haber estado en momentos adecuados y, y justo llegué en Liga cuando ganamos la Libertadores, cuando ganamos una Recopa, cuando ganamos la Sudamericana. Son los momentos, como te dije, así mismo cuando te hablé del primer campeonato con MLE, del bicampeonato, son los momentos que uno se va llevando dentro de lo que tú te acuerdas y lo que viviste dentro del fútbol, ¿no? Yo creo que soy un privilegiado de haber estado en el club en ese momento y de los jugadores haber disfrutado de eso, ¿no? Yo creo que eso nunca se me va a olvidar. Yo creo que tampoco a los hinchas, ni a los dirigentes, ni al fútbol ecuatoriano. Y, eso va a estar siempre en mi corazón. En Liga justamente tenías una cierta competencia con José Francisco Ceballos, con Alexander Domínguez, arqueros de bastante peso en la historia nacional. ¿Cómo era esa dinámica de estar junto a ellos en un equipo que luchaba por tantas cosas en ese momento? Sí, difícil, difícil porque como tú lo nombras, son dos arqueros que son historia en el fútbol ecuatoriano. Eh, pero también uno aprende muchísimo en el día a día, de Pancho también aprendí muchísimo, yo ya lo cogí cuando tenía él 38 años, 37, 38 años, ya estaba en los últimos años de su carrera, traté de aprovecharlo lo máximo que yo pudiera el tema futbolístico, y de ahí en el tema personal también, porque me hice muy gran amigo de él, hasta ahora tengo una buena relación con mi familia también, soy, soy padrino del hijo menor de él, entonces hicimos una buena amistad. Con Domínguez era mucho más joven, pero, pero iba viendo también una competencia porque era un gran arquero y es lo que es ahora, ¿no? Un chico muy humilde, muy predispuesto siempre.
nosotros entre los tres nunca tuvimos ningún problema. Es difícil porque solo juega uno y la posición de arquero es mucho más difícil. Hay poco recambio, pero yo tratando siempre ser lo mejor compañero posible para poder apoyar desde el momento que me tocara o no, ayudándolo también a él. Yo creo que cuando tú estás en un grupo de arqueros de esa magnitud, como yo también venía con mi cartel, venía haciendo unas buenas temporadas, tratando de presionarse en buena forma, de entrenar día a día y presionarse para que uno a uno vaya mejorando mucho más. Bueno, posterior a Liga, también en algún momento hubo un pequeño paso por Barcelona, por Orense, pero tu cierre de la carrera hace poco nomás se dio en Guayaquil City. ¿Cómo se da tu llegada a Guayaquil City? A ver, yo soy, yo lo conozco hace mucho tiempo, en ese momento la persona que compró Guayaquil City, que venía de un equipo de segunda división de acá de Guayaquil y se dio la oportunidad por comprar a River Ecuador, que después pasó a ser Guayaquil City. Entonces yo veía bien, ya venía viendo el proyecto de él, conversaba mucho con Paul, que tengo muy buena amistad desde niños, en los 11, 12 años, que nos llevamos en divisiones formativas en MLE. Entonces yo venía viendo el crecimiento que tenía como club y el proyecto que ellos tenían en su mente para Guayaquil City. Después, cuando yo estaba en Orense, yo no me acostumbré mucho a la ciudad. Es un club espectacular, ojo. Ellos recién habían subido de segunda a la B, pero tenían una estructura como equipo muy grande porque tienen una infraestructura como un complejo lindísimo en Machala, pero el fútbol en sí de la B no me acostumbré. Aparte estaba lejos de mi familia se había quedado en, en Quito por temas de colegios de mis hijos, y justo se me dio esta opción de ir a Guayaquil, pues me llamó y el presidente me llamó, en ese entonces era Miguel Ángel Lor, me llamó a abrirme las puertas del club y yo dije que, o sea, yo estuve 4 meses nomás en Orense y me vine a mitad de temporada del 2018 para Guayaquil City, ¿no? Justamente, ¿cómo afrontaste el retiro? ¿Cómo te mentalizaste el ya colgar los guantes profesionalmente? ¿Sabes qué? Lo tomé de un momento a otro, ¿no? A ver, siempre mi mente decía que me iba a retirar a los 40 años, pero me retiré a los 39. Pero se me abrió una puerta a final de la temporada 2020, que había tenido una buena temporada, que el club también había estado peleando hasta las últimas 3 cuartas fechas para llegar a una final, clasificamos una Copa Sudamericana. Me había ido muy bien a mí futbolístico. Eh, Justo el técnico se me acercó, me dijo que había una posibilidad porque él quería una vacante como asistente de técnico, porque el que tenía se iba a ir, y que él quería que yo sea. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo, igual que el presidente, yo quiero que te quedes los años que tú quieras jugar, lo vas a jugar porque lo estás haciendo bien, pero ahí está vacante. Piénsalo, tómate un tiempito y me decido. Entonces, no había decidido. Hablé con mi esposa, con mi familia, yo también medité un poco y bueno, tomé la decisión. No fue fácil porque quería jugar un año más, pero también me di cuenta que en lo físico todavía ya no estaba igual que antes. Yo en ese momento no me daba cuenta, pero cuando hablé con mi esposa me di cuenta porque le pregunté, le conté lo que me habían ofrecido y él me dijo, sí, tú no te ves cuando te levantas en la mañana o cuando te levantas en la cama, eh, no puedes enderezarte, te demoras un minuto para enderezarte, te quejas de todo cuando llegas a los entrenamientos, te cuesta muchísimo recuperarte. Entonces ahí ya me di cuenta también que ya me estaba costando mucho los entrenamientos, que estaba muy golpeado de los muchos años que venía jugando. Y aproveché una oportunidad que no se te da a cualquiera, ¿no? Pasar de ser futbolista a ser asistente, entrenador de un equipo
en primera división son pocas las oportunidades que se te dan, ¿no? Más para el entrenador ecuatoriano. Y más en un proyecto como era Guayaquil City. Entonces lo aproveché. Yo ya estaba estudiando para ser entrenador y bueno, me decidí una semana antes que se fue el último partido y me retiré. Bueno, tú te retiraste siendo titular, alcanzando incluso un torneo internacional con el Guayaquil City, pero ¿cómo es esa pasar de un rato al otro, estar en el arco, estar en la cancha y de repente estar en el cuerpo técnico? ¿Cómo se vive eso? Difícil, difícil. Primero porque estás trabajando dentro del fútbol que te gusta, eh, pero el trabajo es totalmente diferente. Entonces me costó unos meses ahí, los primeros meses, para poder acostumbrarme a, a, al ritmo de trabajo, porque bueno, el técnico y los entrenadores se trabaja mucho ahora, se llega una hora, hora y media antes del entrenamiento, terminas el entrenamiento que dura 2 horas, te quedas dos horas y media hablando de fútbol, hablando de sus entrenamientos. Nosotros tenemos videos de que una cámara que graba todos los entrenamientos, los analizamos. Entonces, un trabajo mucho más extenso, ¿no? Que dura muchas horas. Eso me costó un poco acostumbrarme, porque el futbolista va al entrenamiento 2 horas y ya va a su casa a descansar. Pero bueno, me gusta también, eso me llevó a que rápido me pueda adecuar eh, con mis compañeros, porque tenía compañeros que habían sido el año anterior como futbolistas, pero de ahí normal, ¿no? Yo ya también tenía mi edad, 38, 39 años, ya me veían también un poco más como mayor, ya me tenían respeto, y respeto es lo mismo, ¿no? Yo creo que no tiene que cambiar mucho, el respeto tiene que ser igual de jugador a jugador que de técnico a jugador, ¿no? El mismo precio va a ser igual, va a ser lo mismo, yo se lo dije, o sea, yo soy tu entrenador ahora, pero va a seguir siendo mis amigos y mi ex compañero, ¿no? Te voy a tratar igual. Espero que tú también me trates de la misma manera, con respeto. Claro, totalmente. Y bueno, entremos al tema de la selección. Estamos en un contexto mundialista. Tú viviste desde juveniles una trayectoria con la selección. Y lo primero que se me viene a la mente es ese mundial de Argentina en el que Ecuador clasifica por primera vez en la categoría. ¿Cómo fue ello? ¿Qué es lo que primero recuerdas cuando te hablan de ese mundial de Argentina en el que Ecuador tuvo una buena actuación? Yo no había estado en el sudamericano que fue aquí, en la clasificación, porque yo no estaba tapando justo esos meses. Estaba atajando Roris y él va al sudamericano, clasifica. Eso fue a los primeros meses del 2000, no, sí, del 2000. Eh, y yo terminé jugando los últimos 6 meses del 2000, y en los primeros meses del 2001 fue el Mundial. Entonces, como Roberto no estaba atajando, yo terminé atajando bien. Me convocan, y venía jugando con Libertad en 2001 al principio también, y me convocan para el Mundial. Nuevo para todos. Primera vez que una selección sub-20 clasifica también a un Mundial. Nos tocó en Argentina, en un país que se había preparado para aquello, una buena organización. Fue una previa de lo que después íbamos a vivir en el 2002, con jugadores que en ese momento la mayoría tenía mucho roce internacional, porque había jugado Copas Libertadores, y roce también de partidos profesionales, porque había muchos jugadores que estaban jugando profesionalmente a la corta edad que teníamos. Eh, de ahí enfrentar a selecciones. eh, yo había hecho ya un proceso de selección sub-17, sub-15, que tiene roce jugando con otras selecciones. Había jugado sudamericano, preolímpico, con el sur. Pero bueno, de ahí a un mundial sí lo sentimos diferente, porque es otra expectativa, ¿no? En sí, el país nosotros sentíamos esa expectativa desde el país, desde el hincha, ¿no? No estábamos acá, pero
pero los que nos hacían llegar los familiares y los amigos se levantaban a ver el partido, estaban pendientes de la selección sub-20, entonces el compromiso y la responsabilidad es totalmente diferente. Ahí hablamos de 2001, pero al año siguiente tú eres convocado para el Mundial de la Mayor, también el primer Mundial al que llega Ecuador a nivel mayor. ¿Cómo fue cuando tú recibiste esa convocatoria como arquero para acompañar a la selección a Corea y Japón? A ver, fue una anécdota ahí porque eh, en ese momento, como la selección ¿verdad? Clasificó la primera vez, ellos no, ellos no creían al principio que tenían obligatoriamente que llevar 3 arqueros. Era obligación. Ellos pensaban que podían llevar 2. Yo ahí no entraba. Entonces, después la decisión se tomó al último de llevar 3 arqueros. 15 días antes de ir a la gira y ir al Mundial, se llamaron, si no mal recuerdo, 5 arqueros, incluyéndome a mí, 5 o 6 arqueros, incluyéndome a mí, para entrenar esos 15 días y tomar la decisión que iba a ser el tercer arquero de la selección y viajar al Mundial. Entonces, imagínate cómo eran esos entrenamientos, esos 15 días entre los arqueros que podían estar en la lista de que iba a viajar al Mundial, ¿no? O sea, en ese momento yo me acuerdo que estaba Héctor Carabalí, el arquero, que era el Deportivo Quito, estaba Sandro Borja, estaba Rory Aragón, estaba, creo que también el Chinto Espinosa, estaba también. Entonces, estamos peleando 5 o 6 arqueros por un puesto, ¿no? Después, el Bolillo, me acuerdo que dio la lista después de un entrenamiento, nos reunió todos en la cancha mismo, jugadores y cuerpo técnico, y él fue dando nombre por nombre quién iba a viajar. Y el último que iba a ser era el tercer arquero. Yo no lo sabía todavía, pero yo sí me sentí un poco confiado porque me había ido muy bien esos 15 días, yo venía a un buen nivel. Eh, los compañeros también uno siente cuando el compañero tiene confianza y siente desafío, ¿no? Pero bueno, al último la decisión la dio el nombre y a mí no pude decir nada, me dijeron que dio unas palabras, no puedo hablar, se me hacían las lágrimas y imagínate la emoción que era eso. Y de ahí ya propiamente el Mundial, esos días en Corea y en Japón, ¿cómo se los vivió? ¿Cómo estuvo el grupo en aquel momento? Todo nuevo, como te digo, es algo, es el top, ¿no? Lo top de este deporte es ir a un mundial. Y eso se lo siente desde que tú pisas, desde que tú coges el avión para ir al país que lo organiza. Y después en Japón, imagínate la organización espectacular, no se demoraban medio segundo en hacer las cosas, todo era organizado a su tiempo, adecuado, el trato al jugador es algo descomunal, lo tratan como que fuera una estrella de Hollywood. Eh, de ahí las canchas, los entrenamientos son otra cosa, los complejos otra cosa, los hoteles son otro nivel. Me acuerdo que nosotros íbamos a entrenar al estadio donde estábamos, íbamos a entrenar y nos seguimos en helicóptero, nos esperaba el helicóptero dando vueltas ahí hasta que terminamos de entrenar. La locura de los japoneses el tema horario, nosotros somos, los sudamericanos en sí somos, si nos demoramos 2 minutos más en salir el bus al entrenamiento, bueno, ya porque alguien se demoró, se olvidó algo de la habitación, regresó, alguien medio se quedó dormido y listo. Pero ellos era una cosa terrible, pero tú los veías discutiendo entre ellos, japonés, y nosotros no sabíamos qué era, porque ellos son muy exagerados para hablar. Y decían, no, que no podía ser que salgamos 2 minutos tarde, que se les programaba todo la organización de ellos, y que no podía suceder, y que no podía suceder, y era una locura. Vivían para eso. De ahí en los partidos era impresionante los estadios. Yo primera vez que había visto un estadio totalmente techado y que en esa época, hablando en el 2002, ellos hicieron, nosotros jugamos, el primer partido lo jugamos cuando se jugó la final de la Copa del Mundo con Italia.
y ellos hicieron ese estadio. Me acuerdo que la cancha salía a coger sol, porque el estadio siempre va a estar techado. No era como ahora que se abre el techo, Claro. no, era techado siempre, pero en cambio la cancha salía a coger sol del día y pum, entraba en las noches cuando iban a jugar. Entonces nosotros lo veíamos como que era algo que no podía suceder, ¿no? Pero imagínate, los japoneses estaban adelantados muchísimos años, ¿no? Claro. Y al nivel que nos enfrentamos en el primer partido con los italianos, que era algo impresionante ver el despliegue que tenían, la intensidad de juego que era totalmente diferente a la de nosotros. El estadio de Sapporo, si mal no recuerdo, era el techado. Sí. Bueno, posteriormente también en eliminatorias, en otros torneos, fuiste arquero de la selección, tapaste algunos partidos. ¿Cómo calificas tú de manera global tu trayectoria por la selección? Bueno, con momentos lindos como este del Mundial, de formativa, momentos muy lindos, pero sí me quedé con una espinita de por haber estado un poco más tiempo en la selección, o sea, afianzarme más en el arco de la selección. Me tocó en un momento que yo no estaba bien y que me cogió de sorpresa y no estaba preparado, ¿no? Para ponerse la camiseta de la selección tienes que estar preparado tanto futbolísticamente como de la cabeza también, que es lo principal, yo creo. Y no me tocó en ese momento. Me tocó también un momento que el equipo en sí no estaba bien y estaba cerca de ver cambios de técnico, eh, había cambio de jugadores porque ya muchos jugadores tenían ya algunos años del mundial anterior, entonces no me tocó en un buen momento, ¿no? Me quedé con esa espinita, pero me llevo a haber estado en un mundial que no cualquiera no tiene ese privilegio de estarlo y de las veces que estuve y que me citaron, bueno, es un lindo recuerdo y lo más lindo es poder cantar el himno nacional en un partido de selección, es algo que no lo puede escribir, ¿no? Se le pone la piel de gallina, te da algo por dentro, como que es una emoción que todo el estadio grite y cante el himno nacional a la vez, es impresionante. Tengo dos preguntas para ir cerrando con la charla. ¿Y cómo ves tú la actualidad del arco de la selección? Vemos que hay dos arqueros prácticamente consolidados que pueden ser los titulares como Domínguez y Galíndez. ¿Tú cómo ves esta situación con estos dos porteros? Y bueno, por ahí Ramírez también asomando un poco. A ver, Domínguez tiene una ventaja porque tiene muchísimos partidos en la selección, muchísimos partidos que lo ha hecho muy bien, que tiene mucha trayectoria, es uno de los capitanes de la selección, se lo merece. Aparte, dentro del grupo cae muy bien, tiene muchos años, sabe manejar el grupo, eh, ya tiene un poco más de continuidad ahora en el campeonato nacional, tiene esa ventaja. Un poco más de atrás, no hablando de nivel, viene, eh, Galíndez. viene Galíndez, viene Ramírez, eh, pero yo creo que el que va a tapar se lo merece Domínguez. De ahí viene Galíndez que no le fue muy bien en la U, vino acá a atajar a Aucas, le está yendo muy bien, eh, podría llegar a una final del fútbol ecuatoriano. Ramírez que demostró ahora el partido contra Sao Paulo lo tremendo arquero que es, en el momentos adecuados él salió y resolvió. Y de ahí viene una camada de arqueros jóvenes que va a dar mucho que hablar, como Gonzalo Valle, que lo tenemos en el club, como Gabriel Ceballos, que también está en el club. Arqueros jóvenes que es el futuro de la selección, al igual que Ramírez. Justamente tú siendo parte de Guayaquil City, tengo que consultarte particularmente por Gonzalo Valle. ¿Cómo ves tú a Gonzalo Valle en este contexto de que ahora lo llaman a la selección y de que se consolida en el equipo que tú estás siendo parte? Eh, yo lo tengo primero lo tuve compañero, 2018, hasta ahora que lo tengo de entrenador. Primero contento por lo que se le está dando a él ahora, porque sé el esfuerzo que él ha hecho para poder estar ahí.
Un arquero que es muy completo, que juega muy bien con los pies, que se adapta muy bien al estilo y a la ideología de juego que nosotros tenemos, que es muy valiente a la hora de ir al mano a mano, tiene muchísima reacción y que tiene un futuro por delante grandísimo, ¿no? Eh, si no, si no digo, a ver, en las estadísticas, en la actualidad, en el campeonato nacional, es de los arqueros que más salvadas ha hecho, ¿no? Y más súper salvadas que ha hecho, ¿no? Daniel, el Mono Viteri en Tercer Fútbol. Daniel, muchísimas gracias. Siempre bienvenido y agradecidos con tu presencia. No, no, a ti, Martín, gracias por la invitación. Siempre es lindo volver a recordar cosas que uno con futbolista pasó y hablar un poco también de la actualidad, de la selección que ahora no, me toca como hincha, pero que, bueno, que los voy a apoyar y que sé que le va a ir muy bien y que va a ser un muy buen mundial. Un fuerte abrazo. Gracias, Daniel. Chao. Chao.